pasa el mayoritario a ser minoritario y el minoritario de antes a ser mayoritario posteriormente. Bien, pues es simplemente una moraleja o una reflexión, y es que nosotros como estudiosos del pasado deberíamos tener en cuenta estos cambios de significado, porque si no los tenemos en cuenta les estamos adjudicando a los protagonistas unos conceptos que ellos no utilizaban, y entonces cambiamos el sentido de lo que hicieron. Antes es una broma con Quilmoa, ¿no? Pues eso es lo que podemos cometer todos. Si leemos exterminio, decir, mira, el PC decía exterminio, es verdad. Pero tener en cuenta que exterminio era una palabra que tenía un significado que se ha perdido ahora y que nos choca muchísimo. O por ejemplo, en el medio de la guerra, un titular de un obrero, todo por la patria. Y sin más, si lo cuentas en un congreso de historia del PC, se le puede sacar de contexto todo se puede sacar de contexto. Pues deberíamos, pero es que a veces nosotros, por no ahondar en el significado que tenían ciertos conceptos, pues cometemos errores sin quererlo. Pues muchísimas gracias por escucharme. Las asistencias. Quería pedirle una precisión respecto a la cita que leyó del cardenal Román. Que si yo entendí bien, él hablaba, contraponía nacionales y fascistas. O sea, le estaría utilizando el adjetivo nacionales para los republicanos. Nacional y fascista. Vale. Estaba un poco atónita. Vale. Entonces, con independencia de la procedencia de esos adjetivos, eso es lo que advertimos. Cada 7 minutos antes de la hora toca. Con independencia de la procedencia de nacional y marxista, fue muy lúcido al decir esto es una guerra fratricida. Sí, claro. Bueno, yo había ido Y además, me chocaba ese cambio también de uso de la palabra. Claro. Una lucidez. El pueblo español en sus tendencias opuestas. Es decir, es el pueblo español el que está peleándose entre sí, ¿no? Cosa que no admitían. Eso no lo admitían. Me ha gustado mucho, desde una perspectiva filológica, que es la mía, ese análisis del cambio conceptual, ¿no? De las palabras, del viaje a través de la historia, casi las palabras. Y estaba pensando, explicó muy bien lo del exterminio, por ejemplo, el cambio conceptual de Shoah, ¿no? Y luego la traducción al Holocausto. Estaba pensando si el concepto original, lo que usted ha explicado del exterminio, de expulsión, podría aplicarse a los judíos, a la expulsión, exterminio de los judíos en España. ¿Sabe si está usado de esta forma? Es que utiliza Quevedo. Claro. Sí, es expulsión. Pero expulsión material que no implica muerte. Sí. Expulsión. Y además puede ser, en el caso de expulsión de los judíos, es física, Sí. es decir, que se vayan, pero puede ser una expulsión política. En los años 20 y 30 es una expulsión política. No se tienen que ir, pero van a tener menos derechos. Eso es expulsarles de la comunidad política, pero no implica que se vayan físicamente. A los jesuitas se les expulsa, vamos a ver, se les expulsa. No se les expulsa, se les ilegaliza, ¿no? Y muchos de ellos se van, piden el pasaporte y se van porque no pueden ejercer, ¿no? De forma legal. Bueno, pues eso es exterminio, en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? Pero claro, tú dices eso ahora, ¿cómo los van a exterminar si no querían esto? No, ya, pero que sepáis que aquello fue un exterminio porque les indujeron a la expulsión. Ya se les expulsa porque estamos en el proceso de los jesuitas expulsados. Sí, se les expulsa.
grandísimos debates sobre la violencia, sobre la destrucción, sobre las obras, la inevitabilidad de la guerra civil, está en gran medida, pienso, ¿no? Sí, y sobre todo después de haber leído El nombre del pueblo, lo ves claramente, a una lectura literal sin contextualización histórica de lo que eso significaba en aquel momento. A mí me venía a la memoria, cuando comentabas los ejemplos, un caso que yo suelo comentar en clase a los alumnos, que suele provocar bastante, bueno, mover la reflexión, ¿no? Y es un ejemplo también literal sacado de la prensa de aquí, de primavera de 1936, y un periódico católico, claro, naturalmente conservador, el Vidal Gallego, habla de guerra civil en Viveiro. La guerra civil era una manifestación de los mineros, una huelga de los mineros, ¿no? Pero sirve muy bien para ejemplificar pues, esto que también acaba de describir, ¿no? Y en qué medida todo ese debate vicioso en torno a la violencia, esto ya se veía venir, está condicionado en muchos casos por una lectura absolutamente acrítica de la prensa. Bueno, de la prensa o otras fuentes, pero la prensa sobre todo, pienso. Sí, sí, así es. Así es, forma parte de nuestras equivocaciones y de nuestra incapacidad, no para justificar, estamos en lo de siempre, no para justificar lo que hicieron nuestros antepasados, que fueron muy brutos. Desde mi punto de vista fueron muy brutos. No para justificar o no justificar, sino para entenderlo. Para entenderlo. Y entre otras cosas, pues usaban unas palabras que han cambiado de significado y que detrás de esas palabras había unas formas, unas prácticas que no entendemos si no conseguimos descifrar por qué las llamaban de esa manera. Y supongo yo que estos son 5 o 6 ejemplos, pero supongo que hay muchos más, no son solamente sobre palabras, sino sobre actitudes que no comprendemos bien. Y es que nosotros somos hijos y prisioneros de nuestra formación y de nuestra época. Y entonces es muy fácil que la traslademos a épocas anteriores. Yo te quería hacer una pregunta, no tanto por la parte esta de guerra civil, sino por la parte de democracia. Me parece que hablaste al principio, pero le prestaste después mucha más atención a la cuestión de guerra civil, ¿no? Y cuando hiciste la reflexión sobre democracia, hiciste algunas afirmaciones, yo creo que muy complejas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, estableciste una diferenciación a nivel analítico muy severa, yo creo, entre lo que es el funcionamiento de la democracia en un procedimiento y lo que más es democracia orgánica. Y comentaste, ¿no?, que hubo algunos bloques, dijiste aquí en el siglo XXI no desarrollaste la idea, ¿no?, la dejaste ahí. No sé si podrías un poco incidir sobre este aspecto que te estaba refiriendo. Tienes toda la razón y lo quieres llevar a ese debate. En el mundo, digamos, republicano, pero en un sentido republicano amplio, es decir, de cultura republicana, que incluía a la izquierda, incluidos hasta los anarquistas, pero también los comunistas, que son los menos, hasta entonces, los menos republicanos de todos ellos, y al republicanismo histórico, ¿no? En ese mundo, el concepto de democracia es un concepto, es un sujeto. La democracia somos nosotros. La democracia es el pueblo. Nosotros venimos a representar al pueblo y venimos y formamos parte de la democracia. Y la democracia se expresa, por ejemplo, cuando Lerroux o Azaña están en los grandes mítines ante miles de personas, por cierto, los llaman comicios a los mítines, pero un comicio es una elección. Fijaros que elegir. Al público le dicen, aquí está representada la democracia. Aquí está la democracia española. Lo dicen así, tranquilamente, tanto Azaña como Lerroux. Esta es la democracia.
Y se están refiriendo a que es la igualdad. La igualdad. Es decir, el pueblo es, si se caracteriza por algo es por la igualdad de sus integrantes que están sometidos a una falta de derechos. Eso es lo que define al pueblo. Por ellos. Y entonces, pues, digamos que con la contrapartida a ese sufrimiento y a esa inexistencia de derechos, la contrapartida es que somos la democracia, nosotros. Y entonces, todo lo que se realice alrededor de la democracia debe cumplir con ese requisito. Y entonces la ley, que no deja de ser un impedimento, la ley, porque la ley, si beneficia a la democracia, si beneficia al pueblo, es justa. Si no, hay que combatirla. Eso es un concepto absolutamente distinto al de democracia por procedimiento, en la cual toda la población debe tener iguales y amplios derechos, con independencia de a qué comunidad o identidad se pertenezca. Cuando yo escucho, y perdonadme por decir nombres y apellidos, cuando escucho a Juan Carlos Monedero, estoy escuchando de nuevo este concepto. No sé si te he respondido. ¿Vale? Bueno, respecto a la perspectiva nacional que tenían los dos bandos, lo que se sabe es que la Cominter tenía aquí pues, personas como Togliatti y no sé si hay uno más, ¿no? Sí, vale, bastante. Y entonces esa presencia de organizaciones con dependencia de Moscú, en este caso, bueno, eran reales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se conjuga eso con la perspectiva nacionalista del conflicto? No me acuerdo qué día del mes de agosto fue el pleno del Comité Central del Partido Comunista. Puede ser el 18 de agosto o una cosa así. Fue el primer partido en declarar la guerra como guerra nacional de independencia. El primer partido de los republicanos, ¿no? Fue el primero. Y Pasionaria fue la representante más genuina de ese concepto, ¿no? De la guerra patria. Bien, es compatible completamente con que era un partido de una internacional, una sección, era una sección española de una internacional, perfectamente compatible. Bueno, mientras se prepara digamos, partiendo de lo importante que es, de tu trabajo, ¿no? Situar los conceptos en su contexto y el valor que le dan a los proletarios, que es cambiar y para evitar definiciones vacías que se dan a con tantas nuevas interpretaciones a la hora de buscar conocimiento del pasado. Pero en relación con esta cuestión, a mí me interesa tu opinión sobre la naturalización del discurso, o sea, la popularización del discurso. Porque una cosa es que Claridad o el Comité Central del Partido Comunista o Pasionaria hablen de guerra de fuera al invasor, y otra cosa es que los que se comportan en los frentes paran y no te cuentan su historia. Eso está organizada por el ámbito de que ellos llaman cruzada de liberación, guerra civil, con la derrota, con la historia, con otras cosas, y sus valores que por ahí historias van a cambiar de concepto. Sí. Pero, a medida que puedas, y me interesa mucho tu opinión al respecto de esto. Porque lo que ocurre a partir de agosto, de julio, del 25, en realidad no había ocurrido nunca, que es lo que a mí me interesa. Es decir, que, Bueno, el siglo XIX sí. sí, pero también de otro. De
lejos. Nosotros no queremos en la guerra civil, precisamente. En número de años, en décadas, que Sí. de hecho llevamos menos tiempo viviendo sin guerra nosotros que los del 36. Por la contable, menos. Y en ese sentido, ¿en qué medida? Ya sé que es imposible, No, tienes química, pero sí. Tienes toda la razón. Sí, ¿cómo Me estoy acordando de La Vaquilla, de la película de Berlanga. Esos soldadetes, ¿tú crees que estaban pensando que el enemigo era extranjero? Eran vecinos, o sea, estaban los vecinos a ambos lados. Vamos a ese pueblo, sí, que yo conozco ese pueblo tomado por el enemigo, que yo conozco a tal, no sé qué, son vecinos, son convecinos. Es decir, es una guerra vecinal. Y las guerras vecinales no pueden ser nacionales. En todo caso, todos llevamos esa referencia, perdona, pero eso es lo que yo puedo ver, pero leído por Berlanga, que es un falangista, que hace guerra en un bando, y va a la división azul y nos lo cuenta después. Yo no me quedo. Bueno, no sé si quiero decir, No, es para... sí, A ver, entiendo lo que quieres decir. es muy expresivo, ¿no? Ese tipo de relación que tuvieron los soldados de ambos bandos, parece que es a lo que te está Sí, refiriendo. ahora está muy relatado, ¿no? Como partidos, como ese caso en el tabaco, como sus mandos le dicen que son los claro, tienen que responder a la lógica. Tú también aprecias esa distancia entre lo que dicen las élites políticas con las élites militares, eso se aprecia. Sí. Y además la lógica, hombre, yo por ejemplo digo, hombre, es que considerar que el de enfrente, no es conciudadano, no es hermano, tiene consecuencias para que le puedan matar. Es decir, es que a ti te da igual, porque si no es amigo, le puedes matar. No pasa nada. Nadie te va a pedir cuenta, ¿no? Pero claro, es que luego hay otra cosa. Todos sabemos que cada muerte, me refiero a muertes en retaguardia, no en batallones. Cada muerte tiene prácticamente la firma de un vecino. Es decir, que se me va a la garete esta lógica, ¿no? Es decir, yo puedo matar porque no los conozco, no son hermanos, no son conciudadanos, no, pero es que los mataron con el dedo acusador de un vecino. Eso sí se conocían perfectamente. Es decir, que hay muchísimos muertos que no son por las relaciones vecinales. Eso es incompatible con que sea una guerra entre estados. Pero yo creo que son las dos cosas. Y sobre todo, lo importante es que los que ganaran sabían que después del 34, cuando ganaran, no tenían que hacerles un sitio a los otros. No tenían que hacerles un sitio. Los primeros días, es que el 20 de julio se llama la revolución del 20 de julio, desde algunos elementos republicanos, ¿no? La revolución del lunes 20 de julio, que es cuando se para la rebelión a los lugares donde ya ha ocurrido. La revolución del 20 de julio consiste en crear un régimen por fin popular. Por fin. Es decir, excluyendo a los monárquicos, a la ceda, excluirlos. En términos de aquella época, exterminarlos. Excluirlos en nuestros términos, ¿no? Actuales. Esa es la revolución del 20 de julio. Crear un régimen realmente popular, democrático. Eso están pensando el lunes 20. Es decir, pero si vencía cualquiera de los dos, vencieron uno y lo hicieron, ¿no? Ahí no me estoy mojando mucho. Cualquiera de los dos hubieran creado un régimen distinto al existente antes de 36. Y creo que, entre otras razones, hubieran podido hacerlo con toda naturalidad porque consideraban que no había que negociar con el extraño. No se negocia con los nazis. Oigan, los nazis no. Que sí, que se llaman García, pero son nazis.
son extraños a nosotros. Esa concepción es muy diferente a son García y son vecinos. Y hasta entonces, hasta semanas antes, íbamos a la misma boda. Y pertenecíamos casi a la misma familia. Y cuando ganemos, hay que hacerles un lugar. Es diferente, la concepción es completamente diferente. Esta concepción, o esta explicación es muy fácil porque hubo aproximadamente 150.000 muertos fusilados. Y entonces digo, es que, entre otras razones, fue por esto. Si no llega a haber 150.000 muertos, pues tendría que cambiar las explicaciones y buscar. Bueno, mientras lo piensan, yo tengo unas preguntas. Tirando del hilo que acabo de tomar, ¿no? La diferencia y la pregunta que hice al principio de la presentación. La enorme diferencia de significado entre lo que es la revolución del 31, sería la revolución de un comité revolucionario republicano y burgués, ¿no? Y de nuevo republicanos en algún caso, frente a esa idea del 20 de julio, de lo que son ideas distintas, personas distintas, grupos distintos y conceptos, yo diría que radicalmente distintos, ¿no? ¿O no? Hombre, es decir, que ya están enlazados, porque hay 5 años de diferencia, y sin embargo, el significado aparente es enormemente diferente. Muchos republicanos tuvieron graves problemas de conciencia política para llamar al 14 de abril revolución, porque era sin sangre y sin armas. Y hasta entonces la revolución francesa, rusa, había sido insurrección popular y conquista insurreccional, armada. Como decía Zaña, tiene que haber un acontecimiento irreversible. Me parece que llamaba irreversible, ¿no? Ese acontecimiento es un golpe, es una insurrección, es lo que se intentó el capitán Galán desde Jaca, ¿no? Y eso no ocurrió el 14 de abril, claro. Al contrario, hubo una fiesta. Eso descolocó sobre todo a los republicanos más extremistas o más comprometidos, ¿no? Y sin embargo, la revolución del lunes 20 de julio está hecha con las armas, que fue la resistencia armada al golpe. Entonces, como triunfó, la resistencia triunfó en Barcelona, por ejemplo, en Madrid, como triunfó, pues aquello podía perfectamente tener una connotación revolucionaria. Es decir, esto sí es una revolución, no la del Frente Popular, no la de las elecciones, porque unas elecciones no son una revolución, y ni siquiera tampoco la del 14 de abril, porque tampoco, no, la del 20 de julio, ahí sí, porque ahí es una conquista armada del poder. Pero claro, un poder muy compartimentado. Y por eso le llamaron revolución, pero claro, pues no tiene mucho que ver, porque no. Bueno, sí, en el bando republicano se consiguió el poder a partir de entonces de esa manera. Y el gobierno de la República, el gobierno de la Generalitat, pues tuvieron un poco
sido la cocina de clase contra clase, ¿no? Entonces, Pero antes antes. del 35. Ah, El 35 es la cocina de las fuentes populares. Vale, pero antes estaba yo... El clase contra clase es 29 hasta el 34. esos son redes populares. A partir del 35 es defender las coaliciones de izquierda. Sin embargo, José Díaz, creo que explica que dice defender la República Burguesa, ¿no? Sí. Y se convirtieron, el PC, se convirtió en el partido más republicano de España. El más republicano, el más español y republicano. No hay diferencia. O sea, abrazaron la cultura republicana, la cultura política republicana, la abrazaron como si hubieran sido siempre. Claro, muchos procedían del socialismo, ¿no? Pero el Partido Socialista tampoco es que hubiera sido muy republicano, pero el PC, yo en la primavera del 36 eran los más firmes partidarios de defender el gobierno de Azaña y después el de Casares, y en la guerra eran todos alrededor del gobierno, y de un republicanismo y defender el 2 de mayo como ningún otro. Y eso compatible con ser una sección española de la Internacional Comunista. ¿Qué hubiera pasado después? No lo sé. Yo no me atrevo a decir qué hubiera pasado después. Además, el Partido Comunista creció extraordinariamente, se convirtió en un partido que tiene un concepto de ciencia política, es el partido que acaba todo. Karl Schroeder, le dieron carné a todo el mundo que tenía algo que ayudar, y creció de forma impresionante, y no sabemos qué hubiera pasado si hubieran ganado el bando republicano. Pero ya sabemos que en Italia y en Francia el Partido Comunista de los dos países tuvo otra importancia, y la Unión Soviética no promovió ninguna revolución en aquellos países. Es más, obligó a dejar las armas. Y el Partido Comunista Italiano, algunos militantes dijeron ¿qué estamos haciendo? O sea, hemos luchado para nada, y tuvieron que dejar las armas. Eso es lo que pasó donde ganaron. Aquí no va a pasar, creo yo. Pero no pasa, no puede pasar. Me llama un poco la atención que, no voy a decir inexistencia, sino ausencia de puntos intermedios. Parece que se ha planteado todo como una cuestión de extremos. Si hay discordia, me concordia. Y todo lo que puede nutrir esa parte, digamos, la campana que damos en medio, ¿dónde queda? Porque, por ejemplo, igual una guerra civil, ya sea en una cuestión dialéctica, de un enfrentamiento dialéctico, un enfrentamiento cruel, puede haber menos matices, pero por ejemplo en la democracia sí que hay actitudes no extremistas, quiero decir, y no en otros, sino actitudes centrales, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde está? En la práctica había un equilibrio o una falta de equilibrio entre el procedimiento político, es decir, el respeto o el seguimiento de un sistema electoral para elegir gobiernos, parlamentos, la existencia de un parlamento que es el que está facultado para legislar, con un equilibrio o falta de equilibrio, con la idea de que, bueno, toleramos que exista un parlamento, pero cuidado, que el parlamento tiene que ser favorable a lo que nosotros consideramos que es la democracia, que es favorecer a la comunidad. Entonces, allí hay un debate que nunca tuvo equilibrio, pero tampoco una ausencia de equilibrio completo, salvo en el 36. En los años, digamos, anteriores
es la más importante. Pero que existan las dos, para dos fuerzas, digamos, ¿no? Sí. Ese PC republicano que apoya extraordinariamente al gobierno Azaña en la primavera del 36 es el mismo que dice hay que cambiar las leyes y hay que hacer leyes favorables al voto. Entonces nosotros defendemos el Parlamento, estamos en el Parlamento, tiene 20 diputados, defendemos al gobierno Azaña, no queremos que caiga, pero por favor que hagáis leyes favorables al voto, porque si no, esto no es defendible. Solamente será defendible si se populariza el régimen, que es hacerlo, no es popular para la democracia. Pero, ya te digo, la República se movió en la zona de crisis. Porque claro, muchos grupos se sintieron excluidos en algún momento. Se sintieron, no digo que lo fueran, que fueran excluidos, digo que se sintieron excluidos, que es lo que más me interesa a mí, por lo menos en mis estudios, porque si yo lo que quiero ver es por qué los grupos hacen lo que hicieron, ¿no? Y entonces me interesa saber por qué lo hicieron. Y digo, mirad, es que están diciendo que están excluidos. Y si están diciendo que están excluidos, pues actuarán en consecuencia. Entonces hay muchos grupos de cualquier, no de un antirepublicanismo, no. En 5 años da tiempo a que algunos grupos en algún momento se sientan excluidos. Y los gobiernos pueden decir, oye, pues claro que tienen que estar excluidos. Pero vamos, las zonas grises son mayoritarias. Si no, ¿qué haremos nosotros? Si estuviera todo fuera blanco y negro. Siguiendo la línea de este último argumento tan interesante, ¿no? Dos cuestiones. Una primera sería si esto que estás comentando, ¿no? Caracteriza el funcionamiento un poco del régimen republicano español, si tú lo ves como algo peculiar o particular o como parte de un problema o de una circunstancia común en los procesos de democratización a nivel global, antes que local. Y en segundo lugar, sobre esto último que decías, ¿no? Del papel de los excluidos a la hora de después actuar. Mi pregunta es, entonces el golpe del 36, ¿por qué no lo dan la mayoría de esos excluidos, ¿no? El golpe se puede focalizar en unos sectores muy determinados, ¿no? Son quienes lo perpetran, e incluso contra lo que son los grandes sectores políticos de la derecha, ¿no? ¿Cómo se explica un poco esto de la lógica de ese funcionamiento político? La primera afirmación, reflexión tuya, es verdad. En la época de entreguerras en Europa los procesos de democratización son así. No es una peculiaridad española. Este concepto de democracia, que era mayoritario en la cultura política española de los años 20 y 30, pertenecía al acervo cultural europeo, desde Rusia hasta Portugal. Y podía ser compatible o no, ya digo, con esa expresión, con la democracia como procedimiento. En Francia estuvieron la Tercera República, acordaros, es una historia muy conflictiva. Y entonces, pues simplemente en la España de los años 30 se dio una experiencia democratizadora altamente problemática, porque así eran las cosas entonces. Es que no se puede trasladar a nuestra época. No tiene sentido. No es igual. Y era en toda Europa. Y la segunda afirmación es una idea muy personal. En la primavera del 36, ni Falange, ni la CEDA, ni el bloque monárquico tenían
yo creo que el 17 de julio, donde falangistas y carlistas se suman a la rebelión militar en Pamplona, en Burgos, etc., les dan armas. A los carlistas y a los falangistas se les dan armas, no las tienen. Ellos no pueden hacer ninguna rebelión carlista ni falangista con sus armas. No pueden. Políticamente hubieran querido, los carlistas hubieran querido hacer la tercera guerra carlista, ellos no pueden. Y entonces pues no hubiera podido haber ninguna revolución nacional sindicalista, ni hubiera podido haber una guerra carlista, porque no tenían nada más. Nada más que recurso organizativo y de armas, nada más que proceder a hacer. Y si no llega a haber esa rebelión del Estado Mayor, de los Estados Mayores provinciales, no hubiera habido lo que ocurre. Iba a decir guerra, pero podría haber habido guerra de otra manera, ¿no? Y si no llega, y voy más allá, el golpe, la rebelión no triunfó. Punto. Y que Mola estaba dispuesto ya diciendo, me voy a rendir. Y para el día Santiago estaba a punto. Lo cuenta su secretario. Pero a Franco le dieron aviones alemanes e italianos. Y eso cambió la historia. Pero sin esos aviones alemanes e italianos, ahí se hubiera parado. No sabemos qué hubiera hecho Franco. Franco supongo que se hubiera ido con Carmen a alguna isla. Se hubiera exiliado él solo. Estaba en inglés. Estaba en inglés. Pero no sabemos qué hubiera pasado con los demás, cuando se hubieran rendido, claro, pero ahí se bajaba. Hubiera durado unas semanas más, pero en definitivo fue la ayuda italiana. Entonces, primero, es el ejército mismo el que tiene la única organización que tiene esos dos recursos fundamentales, que es la organización en toda España, como la Iglesia, en toda España. Y las armas es la única organización que puede hacer una rebelión como la que... En el lado contrario, la CNT, recursos para la UGT para hacer una huelga general en toda España. Pues no me lo imagino, pero puede ser, pero bueno, sin armas. En Asturias fue diferente porque estaban las fábricas. Pero los carlistas y los falangistas no podían hacer la guerra desde mi punto de vista. A pesar de que ideológica y políticamente hubieran tenido. ¿Más? Pues yo hago una más. Y casi voy a dejarlos. Justamente en relación ahora con este hilo, ¿no? Carlistas y falangistas eran ultramilitares. Había acabado la elección y eran muy militares. Podían creer lo que quisiesen, incluso aunque tuviesen armas, porque una táctica terrorista tenía una lógica diferente a pero que esta facultad que por lo que subimos, pues el relato de cómo le cortaban la cara a los de la fuga con cuchillas y cosas así, pero estaba en la cárcel haciendo todos estos asuntos, yo recuerdo bien. Incluso algunos fascistas, padres de gente que conocí después y madres, ¿no? Pero eran revoltosos, ¿no? Estaban completamente controlados por la policía. Y sí, tenían una bota en las catiluscas y cosas, ¿no? Pero a mí me parece que recordamos. Pero quiero decir que en ese saco, y es algo que nosotros estamos discutiendo mucho aquí, ¿no? Respecto de la
si algo observamos nosotros es que, efectivamente, lo que sirve para el bloque nacional, lo que sirve para los monárquicos, lo que sirve para los carlistas, lo que sirve para los falangistas, todos ellos juntos son pues, que el 5% de un parlamento, y de los comunistas también, un 20% de los 75%. La cuestión está en los otros, ¿no? La seda. Pero una de las cosas que observamos, y te quería preguntar tu opinión, no en la época empíricamente, ¿no? La lees, no la lees hoy, la lees entonces, la lees, y me interesa más que el diagnóstico de tu sensibilidad, ¿no? Nosotros, si no es una encerrona, es una pregunta, digamos, de los anteriores, que a mí me interesa ver cómo lo ves, ¿no? Entonces, lo que apreciamos, incluso tenemos una referencia muy concreta, un panfleto, Santiago, en la primavera del 36, de la JAP, que se titula ¿Por qué Gil Robles no dio golpe de Estado? Es un canto a lo que hoy llamaríamos la antiguerra civil y el respeto, hablando de nunca cruzaríamos ese Jordán. Dice. Es un dato menor, pero en todo caso. Digamos que tengo la sensación de que la seda no tenía esa voluntad que tenía ahora. Que otra cosa que se construya en el contexto de lo que pasa a partir del 18 de julio del 36, ¿no? Que ahí ocurren muchas cosas, porque ahí se produce la unificación de los juventudes socialistas comunistas, no antes, ¿no? Y hay cosas que ocurren, por decirlo de una forma, contingentemente, que no sabemos si ocurrirían, y que tampoco sabemos si esa era la dirección inevitable, ¿no? Y yo creo que tú te mueves en este terreno, ¿no? No había una dirección inevitable, por lo tanto, como todo es contingente, veamos. ¿Tú ves a la seda en su conjunto en esa voluntad de romper con el sistema por la vía de insurrección armada? Más allá de todo lo que se ha escrito, no en cuestión de lo que haya dicho Gil Robles en su memoria de los 60, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese momento? ¿Cómo lo Pues no los veo protagonistas, ni de lo que pasó, ni de lo que hubiera podido pasar. Porque la seda estaba, en mi opinión, deshecha. Orgánicamente deshecha. Dividida, en segundo lugar, ¿no? Entre los que aceptan la República y los que están todavía deprimidos, ¿no? Es decir, no hay una organización política que pudiera reaccionar políticamente en aquellas meses. Me veo todavía presa de desconcierto, porque pensaban que iban a gobernar y no lo hicieron. Y sale Jiménez Fernández diciendo: la República es la felicidad. Y se convierte. Dice que él va a ser republicano, pero no. Está en Murcia, en Valencia, bueno, hay toda una parte de la CEDA que, bueno, pues no sé si en las mismas condiciones, pero que está dispuesta a participar en el régimen republicano. Y otra parte que está anonadada, que no sabe qué hacer, otros que están viendo, muchos más a casa que a otro sitio, pero yo siempre he hecho a mano una revista de acción católica. Pues claro, la CEDA es una organización de muchos militantes, pero se sostiene sobre todo sobre unas redes sociales que son acción católica, de cientos de miles de jóvenes, de hombres católicos. Entonces, que es la revista de la parroquia de mis padres, ¿no? Que la conservo. Y lo que proponen en la revista, tanto los de Acción Católica de base completa como los consiliarios y toda la jerarquía de Acción Católica en aquellos meses, es rezar.
Es orar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es orar. Claro, estamos orando por España, orando, sí, ya sabes, ¿no? Pero no creo que se pueda hacer ninguna revolución rezando. Entonces, a mí me parece que están tratando de, claro, las circunstancias están cambiando y no sabemos hacia dónde se hubieran dirigido. Pero en este sector político, social, no veo que haya una iniciativa política para modificar las cosas que están sucediendo. No les veo ni con recursos materiales, ni con un propósito de decir esto es insostenible. Y entonces vámonos a echarnos al monte o vámonos a otro país. No les veo. Y es una anécdota que digo, ¿no? Pero claro, que en una revista para jóvenes católicos les digan, en lugar de decirles, están preparados, todos escuchando o atentos a la llamada, en lugar de decir eso, que podrían haber puesto esto ahí. Rezar. Que nos ocupa. Eso es lo que hay que hacer. Rezar mucho. Y ya digo. Sí. Sí, de hecho... Que hacer nos conduce directamente al libro Matías. Sí, ya lo rezaban tanto que en mayo del 36 lo que venden los periódicos es el Congreso Eucarístico Nacional de Barcelona, que realmente es internacional, no sé qué, y realmente va por ahí. Pero, bueno, dos cosas ya puestos, ya que pues, estoy un poquitín fastidiado, que no quería hablar mucho. Una de ellas es el tema de la intervención de la CEDE, es verdad, están facturados. Jiménez Fernández, República, etc. Pero por el otro lado, no es tan así. Realmente la opción A de la CEDA es el golpe blando de antes de las elecciones. Cuando le convocan las elecciones, ahí se le rompe el esquema que estaban preparando